dos grandes conflictos bélicos. El primero, con nuevas tendencias hacia la arquitectura, dando origen a la escuela de la Bauhaus, y la segunda, dando a conocer el lado más oscuro de la arquitectura, con obras dedicadas al idealismo y la idea del ser humano como un ser desechable. Hola humanoides, el día de hoy abriremos un nuevo expediente de la historia. ¿Cuál fue el papel del arquitecto durante estos dos grandes conflictos? ¿Cómo se desenvolvió antes, durante y después de lo sucedido? ¿Qué innovaciones y actos sociales se forjaron en el proceso y qué grandes figuras se vieron involucradas? Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que estés informado del nuevo contenido. Comencemos. Tras el primer conflicto mundial y noqueados por completo los artistas, vieron el fin del mundo y el comienzo de otro, en donde ya nada sería como antes. Los esquemas estrictos ya no servían, y entre la mayoría de los creadores reinaba la sensación de provocar una renovación, replanteándose la idea de civilización. Y de ahí nace Dada, que fue un grupo de artistas que deciden que el arte debe ser un acto de rebeldía, una contestación de los valores que habían llevado al caos y que ellos vieron nacer el surrealismo, pero que al mismo tiempo señalaban la idea de un compromiso político para poder así cambiar el orden establecido. Una muestra de aquel año destaca la obra de George Grosz, una película muda llamada Metrópolis. En 1900, en Alemania, se sitúa el centro de la arquitectura europea. Se genera una nueva congregación de políticos, artistas, economistas y técnicos, con una visión progresista, ubicándose en altas posiciones sociales y económicas, y que gracias a todo este movimiento se logra atraer a grandes genios del antiguo mundo, que llegaron a conformar la organización Deutscher Werkbund, o como se pronuncia. Se los colocaré por aquí. Se estableció en 1907 por grandes artistas y críticos. El objetivo de esta organización era establecer el trabajo artesanal, uniendo el arte con la industria, buscando redefinir el trabajo manual, construyendo una técnica refinada que correspondiera al espíritu de la época, aumentando así el nivel de calidad de una obra o producto. Y así, este movimiento fue el precursor de la famosa Bauhaus. Esta tuvo un gran impacto entre 1907 y 1914, con una nueva generación de arquitectos como Gropius, Van der Rohe y Taut, destacando así dos obras de alto relieve, Van de Velde y Behrens, que son ejemplos de una gran visión transitoria a lo que hoy entendemos como arquitectura moderna. En 1908, en los estudios de Behrens trabaja Walter Gropius, Mies van der Rohe y por un breve tiempo Le Corbusier. Gracias a grandes obras arquitectónicas como el Salón de Fiestas de Behrens, el pabellón para las industrias alemanas del vidrio de Taut, el pabellón austriaco de Hofmann, el teatro con escenario dividido de Van de Velde, conformarían posturas para el nuevo movimiento arquitectónico, y en este punto es cuando se crea la escuela de diseño, arte, arquitectura y artesanías, el colegio Bauhaus, en 1910 formada por el ya experimentado Walter Gropius, que él pensaba que la enseñanza artística era necesaria para poder lograr una reforma social, y junto con él otros grandes artistas como Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, Mies van der Rohe, entre otros. Uno de los principales ideales de esta corriente es el famoso Walter Gropius con la frase "la forma sigue a la función". De ahí que las características de este movimiento destaquen por sus amplias fachadas, líneas definidas e imponentes formas rectangulares, así como la utilización de materiales básicos como el acero, el concreto y el cristal. Ya iniciado el conflicto, los cambios ya no se hicieron esperar. Las naciones dan un nuevo significado a los valores culturales a través de la música, la literatura, la arquitectura y en general el arte, dando mayor peso a aquellas piezas que exaltaran la nacionalidad y denigraran o excluyeran al enemigo, impulsando así el Arts and Crafts, que tendría como fin el Art Nouveau. En la arquitectura exaltaron los espacios públicos y urbanos, convirtiéndose en sitios de congregación para la población. La primera pelea produjo daños catastróficos a los poblados más cercanos a los campos de batalla. Los objetivos militares, como torres de iglesias o espacios de provisiones para las fuerzas armadas, fueron las más devastadas, pero el espíritu renovador del hombre permitió emprender una reflexión al entorno del patrimonio artístico e histórico. Los monumentos históricos, pintorescos
y románticos, característicos del siglo XIX, dieron paso a la valoración a las diversas huellas que representaba a la sociedad y no a las élites. Después del primer conflicto, se reconoció el valor a la arquitectura menor y con ello se identificó un patrimonio en las ciudades y en los poblados. En el periodo posterior al primer conflicto, en la década de los 20, comenzó el primer auge económico impulsado por Norteamérica, acelerando la industrialización del petróleo, el acero y la electricidad, permitiendo que toda Europa pusiera en marcha los planes de reconstrucción y crecimiento de ciudades y poblados. Por primera vez, disciplinas como la arquitectura, la arqueología y la ingeniería permitieron una mayor comprensión del patrimonio. Hablaron de la importancia de las huellas del pasado y el reconocimiento de los centros urbanos como contenedores de historia. Se planteó que los asentamientos urbanos contenían, como la arquitectura, valores de uso, lo cual llevó a incluir el concepto de patrimonio urbano para la protección de centros históricos y su reconstrucción. Aunque este proceso trajo consigo a ideales la renovación de la ciudad, como en el plan Boycine en 1925, por Le Corbusier, que buscaba una nueva imagen moderna y funcional. En este primer marco de posguerra, un grupo de pensadores intelectuales promueve la elaboración de la Carta de Atenas en 1931, en donde se involucraron todos los defensores de la civilización para velar por la protección del patrimonio artístico y arqueológico de toda la humanidad. Adicionalmente, se recomienda reconocer en los edificios toda huella de historia, respetando los diferentes momentos a los que los edificios se han adaptado. Una de las etapas más oscuras de la humanidad ha sido el segundo conflicto bélico mundial y el más destructivo de la edad contemporánea. Entre 1933 y 1945, el nazismo impuso en Alemania un arte muy peculiar, un instrumento para la consolidación del régimen y el sometimiento de las masas. Y es que por aquellos tiempos la cultura artística se utilizaba como arma propagandística. Hitler era un apasionado del arte y una de sus grandes frustraciones fue no haber sido aceptado en el Colegio de Bellas Artes para estudiar pintura. Grandes pintores como Rembrandt, Van Gogh, Picasso y Kandinsky, y entre muchos otros, fueron algunos artistas a los que él calificaba como degenerados, considerando que su arte no transmitía ideales y que sus obras eran fruto de una fantasía enfermiza. Se llegó a especular que esta frustración desarrolló en él su rechazo hacia la sociedad. El Estado y sus líderes intentaban controlar todos los aspectos de la vida cotidiana del ciudadano por medio de la música, la televisión, la radio y, por supuesto, el arte. En contraposición a lo que él llamaba arte degenerado, el régimen favoreció a lo que los nazis llamaban arte heroico, que exaltaba valores como la pureza racial, la belleza, el militarismo y la obediencia. La arquitectura no solo fue excluida, sino que atravesó un periodo de reproducción continua, una etapa que estuvo marcada por las innovaciones de nuevos materiales y nuevos procesos constructivos, influidas por la presión y urgencia del conflicto bélico. Los profesionales participaron también en la estrategia de ataque y defensa, al tiempo que construían fábricas de abastecimientos para la población y el ejército, mientras que los arquitectos trabajaban para las potencias del eje construyendo campos de concentración. La de los países aliados se encargaban de instruir a los militares en la destrucción de los poblados y ciudades ya devastados por el avance de las líneas enemigas. La necesidad de alojamiento para los civiles devino en construcciones económicas, duraderas y construidas con materiales reciclados, preceptos que rigen todavía los procesos de urbanización. Hitler quería dotar su régimen con una personalidad artística específicamente nacionalista, y para ello seleccionó tres grandes arquitectos que le ayudarían con sus grandes proyectos: Paul Trost, Hermann Giesler y Albert Speer, siendo este último el más llamativo, y que próximamente haré un video especialmente de él. Atentos: el papel que desempeñaron los arquitectos, desde Speer, el hombre que llevó a las prácticas las ideas arquitectónicas megalomaníacas de Hitler, hasta Le Corbusier, que intentó gran parte del conflicto que el gobierno de Vichy le encargara proyectos, pero fracasó. Y víctimas como Simon Circus, un prisionero de Auschwitz que se le reclutó para diseñar invernaderos para un sector del campo dedicado a la agricultura. Las viviendas de bajo costo fueron las más destacadas. Se construyeron para el creciente complejo militar industrial, sobre todo en los Estados Unidos, con ejemplos como Channel Heights
Defense Housing que diseñó Richard Neutra en la década de 1940 en San Pedro, California. En el sector suburbano de Pensilvania, Aluminium City Housing de Walter Gropius y Marcel Breuer, un complejo de casas simples y modernas. Hitler limitaba el uso del acero y el concreto, al mismo tiempo que impulsaba los avances constructivos más modernos e innovadores en esa época. La monumentalidad podía tener un carácter funcional, como responder a la necesidad de darle un lugar a sus seguidores y aliados como sedes de celebración para uso del partido. Los arquitectos seleccionados por Hitler imitaban el arte clásico de Grecia y de Roma. En el caso alemán, la arquitectura del ocio fue hecha por Paul Trost y Werner March, arquitectos encargados de crear infraestructura capaz de perdurar en el tiempo y demostraran la superioridad del poder alemán sobre todo el resto del mundo. La forma en que la maquinaria trituradora de esta pelea exigía una sociedad cada vez más disciplinada y deshumanizada, a la cual una gran cantidad de arquitectos se mostraban dispuestos a proponer un marco físico. Uno de los muchos ejemplos escalofriantes fue propuesto por Ernest Neufeld, sí, ese mismo del libro, en 1943, de una Hausbaumachine o máquina constructora de casas, un enorme galpón industrial dirigido por dos rieles, deteniéndose solo unos cuantos metros para que los trabajadores pudieran colocar el siguiente segmento en una interminable hilera de viviendas de hormigón. El proyecto, que nunca se realizó, es una expresión particularmente siniestra de un mundo en el que la vida es despojada de identidad individual y donde se trata al ser humano como parte de una gran máquina, pudiendo ser desechable. La visión de Neufeld no es más que uno de los ejemplos más extraños, raros y escalofriantes de una mentalidad perversa. Ese modelo de planificación estandarizada se alcanzó en un nivel mucho más sádico, por supuesto, en los campos de exterminio, que con frecuencia estaban diseñados con tanta minuciosidad. Cada metro cuadrado del campo estaba calculado y medido con alta precisión y el metro cuadrado designado a cada individuo podía leerse como una perversión aterradora de Existence Minimum creada por la Bauhaus, un esfuerzo por medir con exactitud el espacio necesario para llevar una vida digna y simple. Para representar todo este poder que tenía el Reich de los 1000 años, Adolfo encargó a Speer un proyecto de grandes proporciones que consistía en nada más y nada menos en la reconstrucción de Berlín y que pasaría a llamarse Germania, con características similares a la de la Roma imperial y Alejandría de Alejandro Magno. Sin embargo, es evidente que este proyecto no salió a la luz por distintas limitaciones. Ya al finalizar el segundo conflicto, se les presenta a los arquitectos una tarea de grandes dimensiones: la reconstrucción de las ciudades y la creación de centros culturales, comerciales y grandes urbes en todo el mundo, por lo que el arquitecto pasa a actuar a la planificación de la ciudad, el espacio y el paisaje. Los diferentes escenarios que dejaron los dos conflictos bélicos mundiales fue el cultivo perfecto para la evolución de la arquitectura y que hoy en día se puede construir sobre las cenizas que dejaron, tales como la oficina danesa Dorte Madrup, que se apoyó sobre un búnker, y conceptos como von Haus por la oficina holandesa Frozen Architect de una vivienda en Leiden construida en un antiguo búnker de comunicaciones. Como pudimos ver en este expediente, la arquitectura se vio involucrada desde el comienzo hasta el fin, levantó movimiento, se adaptó a la política social establecida en ese tiempo y terminó con grandes complejos que hasta hoy en día que se pueden ver a lo largo de todos los países implicados. Trajo consigo un mayor uso a la construcción prefabricada, se intensificaron las nuevas tendencias tecnológicas y constructivas, se implementó el acero, el concreto y el cristal. Este lapso de la historia, con un pasado de luz por la creación de la Bauhaus, movimientos artísticos para la reforma social y la protección y restauración de centros urbanos, históricos, artísticos y arqueológicos, dieron los primeros pasos para dirigir la arquitectura moderna y que a su vez tuvo que pasar por el lado más oscuro de la humanidad, la creación de campos de exterminio, la construcción de grandes complejos con el fin de generar superioridad
entre los países que entraron en conflicto y la idea del ser humano como una pieza intercambiable de una gran máquina creadora de casas. Nos muestra el poder que tiene la arquitectura ante la sociedad, genera cambios de vida desde un metro cuadrado para la vida digna y simple, hasta la creación de grandes ciudades para generar una gran sociedad y seguir dando paso a la civilización humana. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustó este material. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir la notificación de nuevos videos. Y recuerda, la arquitectura es capaz de resurgir de entre las cenizas y traer consigo un nuevo mundo. Hasta el próximo video. Que la fuerza esté contigo. Bye.